Estos son nuestros imprescindibles off-road que hemos instalado en esta Sprinter. Somos Natalia y Fabi. Desde el 2021 comenzamos a hacer grandes viajes con nuestra furgoneta camper. Comenzamos con una pequeña Peugeot Boxer y ahora nos hemos lanzado a una Mercedes Sprinter de 7 metros. Y después de un año camperizando esta furgoneta, por fin hoy damos por concluida todo el proceso de reforma de camperización. En nuestro canal tienes todos los vídeos con todas las fases que hemos ido pasando, con toda la reforma completa, con toda la camperización. Tenéis el Van Tour para verla por dentro, pero en este Van Tour ya os avisábamos que nos faltaba la última fase de todas, que era la fase off-road. Como queremos hacer viajes, grandes viajes a países donde no existen carreteras, todos son pistas, pues sí que es verdad que creíamos necesario hacer una serie de modificaciones, básicamente para no reventar el vehículo. Es decir, cada elemento que vais a ver aquí que hemos instalado, no hay ninguno que sea de adorno, todos son funcionales y tienen una explicación detrás. Te aviso, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a hacer una lista de todas esas cosas que vas a tener que legalizar en la ITV. Parte de estas cosas que hemos hecho las hemos podido hacer nosotros porque la instalación era bastante sencilla, así que ya verás que nos hemos ido a nuestro taller de confianza porque hay cosas que tú mismo las podrías hacer. Lo primero que hemos instalado, 2 luces de largo alcance. ¿Por qué? Pues porque cuando te metes por pistas, sobre todo ahora en invierno, que se hace de noche muy pronto, es muy importante que veas dónde te estás metiendo, si hay huecos, si hay agujeros. Entonces eso es una cosa que ya vimos en el viaje por Europa que era necesario, así que para el próximo viaje y los próximos viajes que vendrán, esto era un indispensable. Esto tiene que ir conectado con las luces con las largas de los faros de la propia furgoneta, seguir una serie de regulaciones y tal, pero bueno, es bastante fácil la instalación. ¿Dónde estamos? Pues este taller ya os sonará porque lo hemos sacado en otros vídeos, es nuestro taller de confianza de toda la vida, que hemos traído nuestros coches, la furgoneta ya ha pasado bastante tiempo aquí y hay que decirlo que gracias a Guillermo, que es el mecánico que tenemos aquí, no nos colaron la furgoneta con los kilómetros afeitados, con un accidente que había tenido que se le habían camuflado súper bien. Esto no es publi, o sea, hay que decirlo todo, pero es que lo hace muy bien este hombre. Son las 2 luces. Segunda cosa que hemos instalado, la argolla. ¿Por qué hemos instalado esto? En principio la furgoneta, las Sprinters aquí ya te viene con su propia argolla para que te rescaten. ¿Qué nos ha dicho todo el mundo? Porque al final uno aquí pues va alimentándose del aprendizaje de otros viajeros. Todos coinciden en que la propia que trae la Sprinter no sujeta todo el peso que al final llevan estos vehículos que van camperizados y van a tope de peso. Entonces esta es una que nos han instalado extra, esto sí que no lo podíamos hacer nosotros, y esta sí que aguantaría pues en caso de que nos tuvieran que rescatar, que esperemos que no pase. Tercer imprescindible que hemos instalado en la furgo, las suspensiones. Y aquí hay muchas cosas que gracias a estas suspensiones vamos a poder hacer. Lo primero, suben más o menos unos 5 centímetros de altura, que con esto pues ¿qué podremos hacer? Evitar obstáculos, piedras, baches, que yendo por pistas pues va a ser muy necesario. Entonces además están pensadas para que soporten el peso de la camperización, cosa que las que lleva originalmente no. Y eso haría pues que la furgoneta se acabase hundiendo con el peso de los muebles y iríamos aquí arrastrando el culo, que no es lo que queremos. ¿Qué otra cosa ganamos? Pues que además tendremos mucha más comodidad yendo por pistas. Sobre esto tenemos otro vídeo específico de las suspensiones que vamos a dejar por aquí, donde podéis ver mucho más al detalle cosas sobre ellas. Y otra cosa que va muy relacionada pues son estas ruedas que como veis ya son más grandes que las originales. Buenos días. Hoy día de talleres, pero como llevamos varios días parados, nos toca hacer una cosa antes de ir al taller, porque si no luego va a ser un poco de lío, que es ir a llenar el depósito de agua que ya está en las últimas. Importante, primero ver que haya agua, que funcione, y nos ha tocado venir a una gasolinera
Así que bueno, nosotros lo que hacemos siempre, pues echamos una pastillita de estas de Ambiti potabilizadoras, ya no solo porque estamos en una gasolinera, que a veces esto pues se utiliza pues, para otras cosas, sino porque en los depósitos de agua, como son aguas estancadas y tal, pues no queremos que proliferen bichos, así que lo que hacemos es que antes de echar el agua, le tiramos la pastillita, que esto hay que acertar, y ahora ya le echamos el agua para que remueva. Y nada, ahora ya aquí a esperar, pero bueno, aprovecho para deciros que os hemos conseguido un 10% de descuento con cualquier cosa que compréis de Ambiti en su página web, ya no solo esto, sino si tenéis váter químico o lo que queráis, lo tenéis hasta final de año, así que aprovechad el descuento que tenéis ahora. Hoy es el día de cambiar las ruedas y es que ya es lo último que nos queda y vamos a poner la furgo. Son unas ruedas all terrain que están pensadas para barro, tierra, nieve, o sea, para terrenos mucho más extremos, que es lo que en principio vamos a ir a buscar, aunque no sabemos hasta qué punto, pero bueno, estamos más tranquilos llevando estas ruedas. ¿Por qué hemos elegido sobre todo estas ruedas? Porque yo no lo acababa de tener muy claro si realmente iban a ser tan extremas, porque también tengo que decir que luego penalizan la conducción por carretera, porque son más ruidosas, gastan más gasolina. Sobre todo, están más reforzadas que unas ruedas estándar. Entonces eso va a hacer que soporten más pues estos terrenos así de piedra suelta y no se pinchen con tanta facilidad, que es lo que buscamos. No es que me esté aquí echando una siesta, es que vengo a enseñaros el siguiente imprescindible y está debajo de la furgo y no es nada fácil de enseñar. Déjame la cámara, Natalia. Aquí vais a ver la pedazo de protección que llevamos del depósito y allí toda la del cubre cárter. ¿Qué me ha dicho la mujer? ¿No traía la caja de instrucciones? Digo, no. Se supone que viene. Espérate un momento, No estamos teniendo suerte porque no nos encajan los depósitos, o sea, la plancha. Pues nada, estamos teniendo una suerte impresionante porque tenemos que instalar el cubrecárter y el cubredepósito y ninguna de las dos está encajando. Ya acabamos de hablar con la marca, me han dicho que los técnicos ahora mismo pues no estaban disponibles, que nos dicen algo, les pasemos unas fotos, pero no nos encajan las piezas. El de delante, o sea, el cubrecárter, los tornillos son cortos. Y el de detrás, el del depósito es que no encaja, o sea, por más que le damos vueltas es que no encaja. El soporte, claro, o sea, vienen unas instrucciones, pero es que el soporte no encaja por donde tendría que ir, o sea, no hay manera de collarlos. Vamos a buscar ahora unos tornillos para el de delante y a ver si mientras nos contestan, porque claro, mientras estamos aquí en el taller ocupando el taller, claro, que ocupa un montón la furgoneta. Un taller. Así que vamos. Sí. Aguanta, ¿eh? Sí. Bueno, el del depósito está dando problemas porque no encaja. Dicen que debería encajar, pero... Encaja como un guante, pero que hay que verlo. ¿Vamos? Vamos. Pero aquí hay un tubo, ¿eh? Pero aquí no hay tornillos. Pues no sé qué vamos a hacer. Os actualizo la situación porque yo ya hoy estoy un poco cabreado. Y es que al final hemos conseguido poner el cubrecárter, nos ha costado muchísimo porque es que los tornillos que venían en la caja no encajaban. O sea, eran demasiado cortos y no llegaban a enroscar. Y entonces, bueno, por suerte hemos podido encontrar los tornillos más largos y los hemos puesto. Ahora ya está puesto, ya tenemos cubrecárter y todo perfecto. Los tornillos no le hemos tenido que hacer algo. Sí, es verdad. O sea, no ha sido bastante que hemos comprado los tornillos, que la rosca no era todo el tornillo entero, porque era muy largo, y le hemos estado teniendo que hacer la rosca y tal. Bueno, una cosa hecha, check, vale. Pero es que ahora tenemos un problema más gordo, que hemos estado hablando con el fabricante incluso, porque el cubredepósito, los tornillos que tiene, o sea, los agujeros para collarlo, es que no encajan. O sea, no sé cuánto rato hemos pasado allí con el mecánico debajo de la furgoneta,
ponlo para aquí, ponlo para allá. Todas las combinaciones posibles. Sí, le hemos enviado fotos al fabricante, nos ha dicho, no, tiene que ir más para adelante. Imposible, o sea, no sé. Total, que ahora mismo es una cosa que no sabemos qué vamos a hacer todavía. Y a ver cómo acaba el día, porque hoy yo ya estoy calentito. Al final, decisión drástica, porque los agujeros no encajan. Entonces vamos a hacer un agujero aquí, otro allí, y solo nos encaja uno. O sea, que ya hemos hablado con la marca y todo y nos cuadran. Sí. Al final ha entrado, lo han conseguido poner. Y bueno, mira, yo qué sé, no encajaban los tornillos, pues lo que hay, ya ahora busca la vida, suerte que tenemos un Pro aquí. Lo ideal que sería pues proteger todos los bajos de la furgoneta, el diferencial, depósito, todo. Pero nosotros aquí hemos tenido que elegir porque esto va en función también de los meses que se restan de viaje. Entonces, como queremos viajar mucho, pues hemos dicho, vamos a instalar las importantes, que son el cubrecárter, que ahí van todos los elementos más caros de la furgo, motor, radiador y el cambio de marcha. Y después estuvimos valorando y lo que nos recomendaron fue instalar la del depósito. ¿Por qué? Porque esta furgoneta es muy larga y el punto débil es el punto central donde al subir y bajar se va a encontrar con los obstáculos. Y entonces nos recomendaron no ponerla del diferencial y ponerla del depósito, que además si se rompe es un drama porque no se puede reparar. A ver, ¿qué machuches le hemos puesto? Machuches off-road necesarias. Ya lo veis por aquí, tenemos otra rueda. No es que nos apetezca llevarla aquí, pero es que la furgoneta de serie ya te viene con la rueda de repuesto aquí abajo y lo que hemos hecho es, ya que estas ruedas quizá pueden ser difíciles de encontrar, llevamos una sexta rueda aquí detrás, es decir, necesitábamos un soporte para poder llevarla aquí. Además, este soporte nos sirve para poder llevar estos dos jerrycans que son de 10 litros cada uno, sobre todo para cuando vayamos a Asia, que son países donde a veces es complicado encontrar diésel, depende de la estación del año, pues te lo venden o no te lo venden, entonces tenemos aquí pues un extra que nos ayuda pues a sobrevivir en esas zonas. Y los que ya conocéis esta furgo desde el inicio, yo creo que ya le habéis notado algo diferente, y es que le hemos levantado el culito, entre comillas se lo hemos levantado, porque le hemos quitado el escalón. Era una cosa que algunos ya nos decíais, oye, quitarle el escalón, otros nos decíais, no, porque va muy bien. Al final le hemos dado muchísimas vueltas, pero nos perjudicaba más que nos beneficiaba. Al final le hemos levantado tanto la furgoneta, que tampoco nos era tan útil, entre comillas, pero sí que nos limitaba porque a la mínima que la furgoneta se inclinaba, el escalón se clavaba en el suelo, entonces era un poco absurdo tener la furgoneta levantada y que luego no la pudiéramos inclinar, incluso para que nos remolcara una grúa o lo que fuese. Así que lo que hemos hecho ha sido quitarle el escalón, hemos tenido que comprar una moldura nueva, un paragolpes nuevo, pero ahora ya pues ya no tenemos esa limitación. Vale. Ahora sí, ¿no? No, en principio desencaja de ahí y ya está. ¿Sabes? Si puedes encajar de ahí. A la pestaña. Vale. Está, espera. Ahora hay que quitar el hierro. Bueno, esto es lo bueno de tener un chapista profesional en la familia. Ya jubilado el pobre, que la hacemos trabajar siempre. Ya está, hemos tenido que quitar, bueno, ha quitado todo este de aquí, esta moldura, la esquina, también ha costado un huevillo de quitar y ya hemos conseguido encajar ahí el paragolpes. Y el problema que tenemos ahora es que para quitar el hierro este hierro, pues es un poco de lío porque tiene dos tornillos ahí, pero bueno, eso ya, ahora vamos a intentar hacerlo nosotros. Solo falta quitar el hierro. Dice Fabi que está duro como el demonio y sucio también. Ya el chapista ya se ha ido. Pero bueno, se ha venido súper bien porque esto de aquí pues tiene como unas grapas y nos daba miedo que se rompiera porque ya sería un lío que se rompieran las grapas y hubiera que hacer algo más. Así que bueno, ha quedado súper bien, solo falta quitarle ese hierro. Y así aprovechamos que, bueno, hicimos un vídeo de
de diferencias entre Ducato y Sprinter, pero es que si veis, otra de las cosas que no dijimos es la Sprinter hace una curvatura así hacia arriba, cosa que las Ducato no, las Ducato son rectas. Y claro, cuando vas a hacer alguna cosa así en pendiente, pues es más fácil que te toque esta zona de aquí. Y claro, la Sprinter lo tiene muy bien hecho, pero claro, con el escalón, la verdad que nos iba súper mal que estuviera ahí. Es el ruido de la victoria, Se Fabi. está quejando, ¿eh? Algo le pasa. Madre mía. Literalmente llevamos media hora. Bueno, lleva Fabi. Esta sí que lo está haciendo bien ahí abajo. ¿Cómo vas, Fabi? Aquí peleando, porque tampoco las herramientas que tenemos son las que hay. Claro, es ahí. Bueno, no sé si se oye, pero que tenemos las herramientas que tenemos. Esto no lo pudimos hacer en el taller. Es que esta furgoneta, meterla en un taller es un follón, si es pequeño, porque ocupa esto el taller. Y por eso estamos aquí haciéndolo nosotros con lo que tenemos. He ido encima para rematar, me voy diciendo, no han ganado, todavía. Cuidado. Anda a tomar viento ya. Esto pesa un montón, ¿eh? A la mierda. Modificación +1, porque esto además es una cosa muy overland, de hacerte ahí tu fueguito, ponerte tu toldo. Pues hemos aprovechado para poner unas anillas aquí en el techo, donde vamos a colgar nuestro toldo. Todavía no tenemos el toldo, pero bueno, tenemos los mosquetones ya preparados. Y le pondremos una lona de 3×3, que de hecho tenemos 3 anillas en la furgo, para poder aprovechar toda esta zona, en zonas sobre todo donde se puede acampar, como Marruecos, Asia, sin problema. Finalmente estamos en el camperizador porque quería que nos hiciera alguna cosilla más, que se nos había roto. Como este armario de aquí, se salió la guía. Eso fue, bueno, pues que la furgoneta tiene muchos botones que cerrar y un día se nos olvidó y ese día se rompió. Y está en el techo porque vamos a hacer un invento para poner un toldo. Si sale bien, yo creo que saldrá bien, pero la idea es poner un toldo de tipo tarp para que no meterle más peso a la furgoneta. Entonces van a mirar de hacer como unos soportes. Voy a ver qué hacen por ahí arriba. Bueno, tenemos a Fabi aquí. Bueno, la idea es que la Sprinter lleva estos tapones y son para poner el toldo. Entonces, lo que ahora han sacado uno, que está, bueno, por ahí, han sacado uno y no tiene rosca. Entonces la idea es hacer una rosca y poder poner aquí algún enganche. Esa es la idea, a ver qué inventamos. Él dice que se puede, nosotros no lo sabemos. Bueno, el invento va a ser algo así, ¿no? La idea es que como no tiene rosca, pues intentar poner un remache así, ¿no? Que lleve la rosca dentro, entonces ponerle luego algo aquí que sujete, ¿no? Eso sería para crearle la rosca. Buena idea. No sé. Vamos a probar. En lugar de gastarnos 700 o 1000 euros que vale un toldo y pesa muchísimo, pues tenemos esto que es mucho más sencillo y si se rompe, pues compramos otra lona y arreglado. Y lo que interesa, y que te lo prometí al principio, ¿qué tenemos que homologar de todo lo que hemos instalado, que ya está homologado? O sea, a día de hoy, ya que estás viendo este vídeo, ya lo tenemos en ficha. Me han dado el temario para que me lo aprenda ahora. Madre mía, cuánto Ese papel. es el proyecto. Ahí está el proyecto, sí. Antes de nada, hemos homologado con Homologa tu Camper, que son nuestros ingenieros de confianza. Sabéis que tenéis un 5% de descuento si vais en nuestra parte, y ya os decimos de primera mano que con todo lo que hemos homologado nunca hemos tenido problemas, siempre hemos pasado ITVs y todo, o sea que confiamos 100% en ellos. A lo que veníamos, que hemos homologado el soporte de acero para la rueda de repuesto, ¿vale? Esto nos lo han tenido que fabricar, pues esto se tiene que homologar. Después, las 3 anillas que os ha enseñado Fabi para poner ese famoso toldo, ¿no? Low cost, eso se tiene que anotar en la ficha de alguna manera. No sabemos si en todas las furgonetas se puede hacer. La Sprinter sí que es verdad que tiene ya como unos agujeros específicos, entonces los hemos aprovechado y esto sí que lo tenemos homologado. ¿Qué más? La protección del depósito. La protección del depósito de diésel, de combustible, se tiene que homologar. La del cubrecárter
no. De todas formas, creo que de alguna manera queda anotada, pero esa no es obligatoria, pero la del depósito sí. Las luces delanteras que van conectadas a las largas, esas se tienen que homologar, tienen que cumplir con toda la normativa, porque si no serían elementos ornamentales que no podríamos utilizar mientras vamos circulando con el vehículo, cosa que no queremos. No queremos nada de adorno, o sea, queremos poder circular con ellas y que realmente pues hagan su función, que es que en zonas que no hay luz, pues no meternos en una zanja. Como veis, hemos priorizado no reventar el vehículo cuando vayamos por carreteras rotas. Con la otra furgoneta recorrimos toda Europa y realmente íbamos muy poquito preparados, no tuvimos ningún problema de nada, pero sí que es verdad que no hicimos tanta pista como esperamos hacer ahora. Entonces, lo que nos ha venido súper bien es empaparnos de experiencias de otros viajeros para realmente elegir qué cosas serán necesarias y cuáles no. Entonces, a partir de aquí, pues ajustar un poco el presupuesto, porque ya os avisamos que si no estáis metidos en este mundo del tema off-road, si camperizar es caro, meterle cosas off-road a tu furgoneta se multiplica como por 3. Así que hemos intentado elegir muy bien qué elementos poníamos y que realmente fueran indispensables. ¿Y cuál va a ser el primer país donde vamos a probar todas estas modificaciones? Marruecos. Y es que allí pues esperamos que haya mucha pista, mucho traqueteo, tampoco con cabeza, porque el vehículo que llevamos no es ni 4x4 y es súper voluminoso, pero yo creo que nos lo vamos a pasar todos súper bien, así que suscríbete si no estás suscrito.